Bien, buenas tardes para todos. Vamos a seguir con las actividades que están previstas para la tarde. Es un placer, en realidad, recibir a dos personas que conocen mucho de transporte. Quiero comentarles en primera instancia, estaba confirmado que participara esta tarde el ministro de Transporte y Obras Públicas, pero ha participado ayer en una instancia gubernamental que refirió a un encuentro entre el mandatario uruguayo y el mandatario argentino y ha tenido algunos problemas de conexión, situación que le ha imposibilitado estar aquí en este lugar. Pero indudablemente tenemos a dos personas que conocen mucho y nos van a hablar de transporte. Evidentemente, a veces cuando hablamos de transporte, y lo digo yo como comunicador, nos limitamos a pensar en el transporte de personas, ¿no? Y se nos viene a la mente el transporte colectivo, se nos viene a la mente el precio del boleto, se nos viene a la mente de que tal vez no somos los más competitivos en ese aspecto y nos olvidamos de que también existe otro tipo de transporte, como por ejemplo el transporte de grandes volúmenes. ¿Cómo está preparado nuestro Uruguay? ¿Cómo está posicionado? ¿Cuál es la realidad en estos momentos de nuestro país? Pero en materia tecnológica, ¿sí? ¿Cómo estamos en Uruguay? ¿Podemos llegar a ser, en definitiva, más competitivos? Bueno, es lo que vamos a intentar conversar en esta tertulia, en este mano a mano que vamos a tener con dos referentes del transporte. Hablo puntualmente del presidente de CUPSA, Juan Salgado, y me refiero al director de Catón Latí, el señor Juan Operti, a quien tienen los micrófonos allí. Les voy a agradecer enormemente que hayan aceptado participar. Allí tienen los micrófonos. Que hayan aceptado participar. Buenas tardes, Operti. Buenas tardes y buenas tardes a esta distinguida audiencia. Y como tú decías, cuando hablamos de transporte creo que tenemos que hablar de logística y mucho más que eso. Tal vez del 30% de los empleos que hoy genera el mundo son vinculados al transporte y a la logística. Bien, Salgado, buenas tardes. Gracias por aceptar esta tal vez instancia que pretende aclarar un poco y tal vez mostrarle a los informáticos cuál es el camino o cuál es la situación actual que atraviesa nuestro país. Puntualmente quiero consultarle para ponernos en tema. ¿Qué necesita la Cámara de Transporte para, en definitiva, poder ser más eficiente? Porque se habla de eficiencia. ¿Qué necesitamos? Bueno, buenas tardes. Gracias por la invitación. Un gusto de estar con Juan y con toda esta distinguida audiencia. ¿Qué necesita la Cámara de Transporte? ¿Qué necesitan los empresarios del transporte en general? Y esto creo que toca a toda la rama, no solo personas. Dentro de lo que es el transporte de personas está el transporte individual, está el transporte colectivo, que es bien diferente y que tiene un peso social también muy diferente. Pero después está todo el resto del transporte, el transporte que mueve al país, todo el transporte logístico. Todo ese transporte requiere algunas cosas en común que son claras. En primer lugar, necesita el transporte un respaldo siempre, de alguna manera, tener cerca al gobierno. Necesita un respaldo para ir mejorando, para ir avanzando en algunos temas, fundamentalmente de los gobiernos de turno. ¿Qué voy a decir nuevo? Necesita lo que es infraestructura, necesita tener las carreteras, las calles, los lugares por donde transita en buenas condiciones para poder hacerlo eficiente, en definitiva para terminar haciéndolo más económico. Necesita el respaldo para poder tener formas de financiación y tener seguridades para poder estar actualizado con lo que es el negocio en sí, que son los vehículos. Necesita estar constantemente invirtiendo en tecnología, y ahí hablando pura y exclusivamente de lo que puedo conocer, que es el transporte colectivo de pasajeros. ¿Qué sería hoy si todavía el transporte de ómnibus estuviera con la boletera, con la vieja boletera que todos conocíamos? Hace 10 años que
está funcionando la boletera electrónica, que está funcionando y que está permitiendo desarrollar de que hoy las unidades de transporte en esta ciudad de Montevideo puedan estar controladas prácticamente online, si quisiéramos, vía satélite. Hoy aquel mito popular de que el secreto mejor guardado era a qué hora podía llegar el ómnibus a la parada, hoy ya es un mito. ¿Por qué? Porque, bueno, viendo la página, en el caso de la empresa nuestra, de Kutza, o entrando en una aplicación, se puede estar viendo online en qué lugar está el ómnibus que se está aproximando a la parada y el recorrido que yo quiero. ¿Han hecho algún seguimiento, por ejemplo, de esas aplicaciones y de cuánta gente visitan la página web? Es decir, ¿la gente consulta eso? ¿Lo siente como una herramienta que en definitiva colabora? Bueno, nosotros de 250.000 personas diferentes que viajan por día en lo que es nuestra empresa, hay casi 100.000 personas que están visitando todos los días, 100.000 personas diferentes que están haciendo consultas todos los días de a qué hora pasa el ómnibus en la parada. Casi la mitad. Es un número importante y es algo que todavía es nuevo. Pero creo que se necesita eso, por lo menos en la parte de ómnibus y en la parte urbana. Lo que se necesita es eso, infraestructura. Se necesita también por parte de todos, no solo de los empresarios, sino de las autoridades, reconocer qué clase de transporte podemos tener, qué calidad de transporte podemos tener. Es muy fácil y a menudo vemos que hasta algunas personas que tienen responsabilidades importantes, a todos nos gusta hablar, qué lindo sería en Montevideo tener tal cosa, o un tren, o un monorriel. Ahora, el tema es después ver la realidad, si es posible, si el mercado nuestro lo permite. Hace pocos días estuvimos hablando con una empresa que había puesto un monorriel dentro, una empresa en otro país, en China, que dentro de su fábrica, para trasladarse el personal de la parte administrativa a la parte de talleres y de la fábrica, estaba inaugurando un monorriel dentro de la fábrica. Y entonces, al final tratamos de lograr, de ver cuál podía ser el precio, para saber de qué estábamos hablando, si es posible pensar en que es esa la solución o es otra. Y cuando nos dicen que el kilómetro de todo el proyecto aproximadamente vale en el eje de los casi 25 millones de dólares, es cuando nos golpea la realidad y nos dice, bueno, no, pasemos por otro lado. Pero no es todo esa pálida. Por ejemplo, nosotros estamos viendo en el mundo que las tecnologías aplicadas a los combustibles alternativos, todos están caminando hacia la electricidad, hacia lo eléctrico. O sea, todos los desarrollos van hacia ahí. Y ahí estamos con algo mucho más al alcance de lo que puede ser nuestro mercado. Ya vamos a volver con ese tema, pero les decía que Operti conoce mucho de transporte internacional, producto de su trabajo. Si le tengo que preguntar puntualmente, ¿dónde está parado nuestro país en materia de transporte internacional? ¿Somos competitivos, por ejemplo? Buenas tardes a todos nuevamente. Y bueno, haces una pregunta que creo que en cierta forma el Uruguay sin duda, uno de sus principales ingresos hoy y muchas veces sus principales rubros de exportación son los servicios para el Uruguay, entre ellos los servicios informáticos, ¿no?
llegan a representar cerca de 4.500 millones de dólares. Es lo que hace que nuestra balanza comercial sea positiva, sea superavitaria. Los servicios logísticos hoy para el Uruguay representan en torno de los 1.500 millones de dólares de exportación de servicios. Uruguay se ha posicionado como un hub logístico regional y eso nos ha permitido, ¿por qué? No por el mercado interno uruguayo, somos tan solo 3,5 millones de habitantes, pero sí tenemos un mercado ampliado que es ese hub o esas hinterland, como se denomina en la jerga logística, digamos, ese ámbito geográfico lo representan Uruguay, Argentina, Paraguay, Chile, que estamos en el entorno de 200 millones de personas, de las cuales atendemos de Uruguay. Y está el outerland también, desde las plantas de celulosa a quien atendemos a Finlandia, Suecia, China, etc. Desde las zonas francas de Nueva Palmira, los granos que salen de dicha zona franca de Nueva Palmira, es hacia el resto del mundo. Por lo tanto, desde el punto de vista logístico, Uruguay tiene una gran capacidad de haber heredado por un mercado ampliado de exportación y importación hacia el resto del mundo y hacia una región ampliada que atiende a haber incorporado tecnologías logísticas de última generación. Entonces, desde el punto de vista logístico, sí, estamos muy bien dotados, contamos con tecnologías de última generación en cuanto a infraestructuras, en grúas pórticos, terminales portuarias, aeroportuarias, tecnologías de información. Hoy tenemos desarrollos de software que realmente no tendrían sentido avanzar sobre los mismos para el mercado interno uruguayo, pero sí porque estamos exportando esos software, por ejemplo, de gestión de centros logísticos o gestión de terminales portuarias, y muchos de esos para la operativa de nuestras propias terminales portuarias para atender ese mercado ampliado, regional y de extrarregional. Y entonces eso nos ha hecho realmente transformarnos en un hub logístico. De todas formas, debemos ser sinceros que América Latina tiene un 25% de costo logístico versus sobre el valor de sus productos, cuando países como Singapur, países de la OCDE, de Estados Unidos, tienen 10%. Por lo tanto, aún tenemos un trecho para avanzar. ¿Dónde está ese trecho para avanzar? Y un poco lo que decía Juan. Y con Juan, que hemos tenido oportunidad de viajar bajo distintas administraciones de gobierno, acompañando misiones oficiales, China, Europa, Panamá, etcétera, etcétera, etcétera. Hemos visto que un tema muy importante es la asociatividad público-privada, pero la asociación público-privada en el buen sentido y que no quede en una mera, wishful thinking, una expresión de deseos. Y esa asociación público-privada pasa porque el privado, obviamente tiene que incorporar, como está incorporando Juan, APP en sus flotas, de transporte, está aplicando también aplicaciones para que el cliente, hoy es muy sensible a los tiempos, sepa en qué tiempo exacto va a pasar el móvil o el transporte por la parada a fin de, de poder ser su usuario, tomar su transporte. Nosotros, para que tengan una idea, para que un buque haga escala en el puerto de Montevideo, las ventanas de tiempo son de 15 minutos. Nosotros no le podemos dar una espera mayor a 15 minutos para que realmente haga escala en la terminal portuaria. Entonces, hoy la velocidad es el factor determinante para la logística de clase mundial que permite posicionar a Uruguay como un hub logístico. Uruguay, sin lugar a duda, ha tenido la oportunidad, por su vocación de servicio, por ser un hub regional, por ser un exportador de servicio logístico, porque estamos empleando cerca de 30.000 personas en forma directa e indirecta, sustentado en dos marcos legales fundamentales que son la ley de servicios, la ley de Puerto Libre, la ley de zonas francas, que nos da la posibilidad de ser el Singapur, el Amberes de América Latina. Eso nos ha dado la posibilidad de incorporar tecnologías para un mercado ampliado, 200 millones de personas regionalmente y extraportuariamente. Y termino con esto. Las plantas de celulosa que hoy están radicadas en Uruguay, UPM1, UPM2 próximamente, Store Arauco, que inicialmente era la planta de ENCE, dichas plantas de celulosa probaron al Uruguay primero almacenando mercaderías como centro logístico regional. Y a partir de haber almacenado mercadería ya terminada, papel, terminado para distribuirlo regionalmente, habiendo visto que era un país confiable desde el punto de vista de su marco legal, que podía confiar en sus ingenierías, en sus capacidades de infraestructuras y otros aspectos que daría mucho para hablar, pero el tiempo es tirano, como siempre en estas presentaciones, decidieron avanzar en la instalación de las fábricas de celulosa, que inicialmente estaban planificadas instalarse en nuestro país y no en el Uruguay. Por lo tanto, yo creo que Uruguay, desde el punto de vista logístico, se ha posicionado como un referente hoy en el mundo, les diría,
Tenemos aún un trecho para caminar. En el índice logístico del Banco Mundial estamos rankeando con 2,79 puntos versus 4 como rankea Bélgica o rankea Holanda, o sea que tenemos un trecho para realizar, pero estamos en la buena senda. Y el objetivo, y esto es interesante, del año 85, digamos, con el restablecimiento democrático a la fecha, el tema logístico no ha tenido gafas ideológicas. Todos los partidos de gobiernos han establecido una política de Estado detrás de, digamos, el tema logístico. Y de hecho es tan importante que en este momento, y yo en el día de mañana estoy trasladándome al departamento de Rivera, estamos lanzando la UTEC, que es la Universidad Tecnológica, y lanzando la carrera en el 2017 de Ingeniería en Logística, que espero, digamos, que ya tenemos, sin haber lanzado las inscripciones, y está, digamos, por un tema de cupos, acotada a 50 estudiantes por año, ya tenemos cerca de 35 inscriptos. Bien, Salgado, quiero retomar un tema que también me parece muy importante, y es el tema del transporte en Montevideo, tal vez en el país, pero este problema afecta a Montevideo, y es el tráfico que hay, los embotellamientos que se generan en horas pico y que hacen que algunos lugares de la ciudad sean prácticamente intransitables. Varios gobiernos han intentado buscarle solución, no han podido, tal vez porque la plaza de automóviles es mayor, evidentemente no estaba pensado en nadie de que iba a haber tantos vehículos, por ejemplo, en Montevideo, pero ¿cómo le buscamos una solución? Creo que inexorablemente vamos a necesitar de la tecnología para que nos ayude. ¿Cómo? Bueno, sin duda, y esta es una muestra clara cómo el transporte, en todas sus formas, lo que hablaba Juan ahora, el transporte de personas, cómo la tecnología también en forma diferente colabora y es un sustento, en muchos casos, casi imprescindible en el día de hoy. En lo que es la logística, recién lo decía Juan. Bueno, a nosotros toda la aplicación de lo que fue la boletera electrónica, a partir de los datos que empezaron a surgir de esa tecnología, las empresas pueden estar haciendo cambios que realmente pueden ser muy importantes. Estar hoy acá y cambiar la figura del inspector en la calle, no solo para las empresas, para el regulador exactamente igual, para saber qué es lo que está pasando. Cambiar la figura de los inspectores que no pueden estar en todos lados, que es imposible tener una inspección que esté mirando lo que pasa en todo Montevideo, tanto para, en este caso, la Intendencia como para las empresas. A diferencia de poder estar acá y en una pantalla de estas, poder estar viendo dónde están todas las unidades de transporte de Montevideo y qué está pasando, y poder comunicarse con esas unidades y poder ir resolviendo problemas de tránsito. Hoy estamos viendo lo que anuncia la Intendencia con este sistema, que no solamente, eso esperamos, sea para controlar, sino que fundamentalmente sea para corregir. Entonces, ahí empezaremos a caminar por el camino correcto. Cada tantos años viene un golpe de preocupación por lo que es el transporte, y muchas veces a nosotros nos extraña que los propios responsables, en el caso del gobierno, el gobierno comunal, hablan de modificar el transporte cuando en realidad lo primero que tienen que hablar es de modificar las condiciones, modificar el tránsito. Y en eso poco se ha hecho. No se necesita conocer mucho para ver que hoy por hoy seguimos teniendo las arterias de Montevideo prácticamente iguales, los nudos de tránsito importantes, el nudo número 1, el número 2, el número 3 y el número 4 siguen siendo los mismos que hace muchos años, siguen sin resolver. Y todo eso se puede ir resolviendo y se puede ir generando con aplicación de la tecnología. Eso es así.
no solamente en el caso de la tecnología, también está la parte vial, la parte de las arterias de tránsito. Hay que ver cómo se canalizan, dónde el parque automotor sigue creciendo. Entonces, si todos queremos ir por el mismo lado, si el auto, si el ómnibus, si la moto, si la bicicleta terminan yendo por el mismo lado, vamos a estar haciendo un transporte que es ineficiente, termina siendo más caro, termina siendo incómodo, mucho más lento, y también el traslado de los autos. Yo creo que se debe de aprovechar mucho más lo que hay hoy a disposición de carácter tecnológico para mejorar todo lo que es la parte, fundamentalmente la parte de tránsito. Una vez solucionados los temas de tránsito, definidas las arterias en las cuales puede haber, tenemos que adaptarnos a las arterias que hay, tenemos que ver, cuando importamos alguna idea del exterior, que como decía Juan, vamos a otros países y vemos algunas cosas que son muy lindas, pero después hay que traerlas, hay que implantarlas en Montevideo, en la geografía, si es posible. Es muy fácil hacer una vía exclusiva en la 9 de julio con toda la cantidad de carriles que hay. Es mucho más difícil hacerla acá en algunas calles que no tenemos margen para seguir ensanchando. Entonces tenemos que adaptarlas acá. Y tal es así que no solo hay que adaptarlas a la idiosincrasia nuestra, esa es la tecnología que perdura, la que se adapta y se incorpora a la idiosincrasia de la gente, sino que hay que adaptarla a la realidad de cada zona de Montevideo. No es lo mismo esa misma tecnología y ese mismo mecanismo aplicado en una parte de Montevideo que en otra. Cada una requiere cosas diferentes. Operti, en la misma línea, quiero hacerle una pregunta. Veía en las noticias, por ejemplo, preparando este encuentro, de que algunas ciudades del mundo, por ejemplo, teniendo en cuenta este embotellamiento de vehículos, esta situación difícil de transportarse, que en algunos casos lleva horas, empresas mundiales utilizan drones ahora, por ejemplo, para transportar mercadería varia, y te lo dejan en la puerta de tu casa, un dron que evidentemente no tiene esa complicación estructural que tendría cualquier otro vehículo. Nuestro país, Uruguay, está en condiciones de... Hoy, por ejemplo, la ministra de Industria decía, aquí en este mismo lugar, debemos animarnos a más. Ahora, parece una utopía, ¿no? Pensar que en nuestro país hoy por hoy esté preparado, pero ¿podemos tal vez por ahí buscar una solución? Bueno, permíteme primero saludar a los colegas de la Asociación de Ingenieros, que acá los veo presente con el ingeniero Miguel Fierro, antes que nada, que es parte también de la razón de estar presentes acá en la GIAP. Sin duda, yo en el año 1999, junto con el hoy extinto presidente Valle, fuimos a la Universidad de Carolina del Norte, acompañados con el doctor Leonardo Costa, me acuerdo, y sindicalistas, inclusive desde el Uruguay, Alberto Nieto, el fundador del Polo Científico Tecnológico de Pando, con el cual trajimos luego la idea del Polo Científico Tecnológico de Pando, y nos dijo el doctor Casarda, un especialista en competitividad y en generación de empleo, nos dijo, hay que ser capaces de leer la escritura en la pared antes que otros vean la pared. Y creo que con eso en parte estamos contestando ese sueño de Carolina, que la conocemos de facultad de ingeniería, de ser capaces de arriesgarnos un poquito más. También, se está hablando de ya en Pittsburgh, por ejemplo, de autos. Yo tuve la oportunidad de estar en Pittsburgh por un tema médico hace algún tiempo y ya había autos sin choferes, haciendo las primeras pruebas, etc. Pero creo que pasa por cosas más sencillas hoy el ordenar el tránsito en Montevideo. ¿Y saben lo peor? En cierta forma, a veces nadie es profeta en su tierra. Y parte de las soluciones que plantea Juan, hoy el Uruguay las está exportando en ciudades como Cali, como Bucaramanga en Colombia, como San Salvador en El Salvador en Centroamérica, como a San José de Costa Rica, donde vengo del Congreso de Zonas Francas. Ingenieros uruguayos estamos diseñando para dichas ciudades soluciones para mejorar su tránsito en cuanto a semáforos y semáforos inteligentes con empresas de ingeniería presentes en el Uruguay. Estamos exportando soluciones de software de tránsito,
estamos exportando soluciones de movilidad urbana, ¿ah? Y, por ejemplo, estamos exportando hasta soluciones de zonas de actividades logísticas para la descongestión de puertos y de planes de movilidad, que es un poco la tendencia que dice Juan, establecer en las afueras de Montevideo, por ejemplo, zonas de actividades logísticas donde tú concentras. Primero, hay 2 millones, se estima, de metros cuadrados cubiertos en la ciudad de Montevideo en zonas residenciales donde se almacena mercadería, que tiene un gran valor urbano porque son, digamos, zonas residenciales con todos los servicios, digamos, en los cuales se podrían transformar en viviendas sociales, y el mundo lleva dichos hoy depósitos hacia zonas en las afueras de Montevideo, zonas suburbanas, en donde se desarrollan los cinturones de centros logísticos. Eso es lo que es las mejores prácticas logísticas y donde se establecen las zonas de actividades logísticas. Podemos decir que, por ejemplo, Canelones, en el eje de la Ruta 101, los que han, digamos, viajado por dicha zona, el fantástico plan que ha hecho el intendente Carámbula, ahora que ha continuado el intendente Orsi, etcétera, en cuanto al desarrollo logístico que ha tenido dicha zona, digamos. Entonces hay modalidades de empezar a hacer, digamos, el desarrollo de los centros logísticos hacia las afueras de las ciudades de una forma de congestión y no saturar las ciudades, por ejemplo, de tráficos pesados y dejarlos para el transporte urbano, que es el que necesita Juan para poder circular con sus vehículos de gran porte, y para los transportes de mercaderías, pero de menor porte, y que los trasiegos de mercadería, por ejemplo, de contenedores a transportes de menor porte, por ejemplo, se realizan en estas zonas de actividades logísticas donde hay verificación aduanera, donde hay verificación sanitaria y donde están los centros logísticos que almacenan las empresas sus mercaderías para luego introducirlas capilarmente a la ciudad. Entonces esas son las soluciones, digamos, por las cuales van el mundo en cuanto a su gestión de movilidad urbana y permiten transportes urbanos más eficientes, más veloces, que llegan a un promedio de 60 kilómetros por hora en algunas zonas y corredores viales. Entonces, digamos, esas son las soluciones. Lo paradójico que dichas soluciones, en cierta forma, que Uruguay tiene planificado, como tenía planificado el año pasado, el llamado a licitación y expresión de interés internacional para una zona de actividades logísticas, hoy las tenemos detenidas. Y dichos mismos proyectos los estamos exportando como mejores prácticas a otros, países, digamos, de América Latina que lo están tomando como referencia. Entonces, en cierta forma, yo coincido que estamos en un buen momento de analizar algunas soluciones, digamos, que ya están estudiadas, que ya están avaladas internacionalmente, que obedecen a mejores prácticas. ¿Cómo hizo Valparaíso, una ciudad turística, para descongestionar, para convivir la ciudad, un puerto que mueve 1,5 veces lo que mueve el puerto Montevideo y un tan hermoso balneario como el Valparaíso? Una zona de actividad logística a 15 kilómetros, donde los contenedores por cita llegan al puerto, están 7 minutos dentro del puerto y salen del puerto rápidamente para no traumatizar la ciudad. Y no se entera el balneario. Entonces esas soluciones, que en cierta forma obedecen a mejores prácticas, pero no mejores prácticas, digamos, que nos cuenten 25 millones de dólares el kilómetro, mucho menos, sino mejores prácticas que están tangibles, o el puerto terrestre de los Andes, como facilita el ingreso de mercaderías a la ciudad de Santiago de Chile. Esas son las prácticas que tenemos que de alguna forma tomar. Esas prácticas las hemos tomado, ya están planteadas, digamos, y hay hasta anteproyectos, y bueno, creo que es un poco, digamos, de decisión política llevarlas rápidamente adelante. Respecto a lo que tú decías, de lo de los drones, tecnología, etcétera, creo que estamos, todavía lo de los drones, estamos un paso adelante de eso, pero que sin duda se vienen ese tipo de cosas. Como han venido, digamos, irrumpido hoy, digamos, una temática para los taxis, no es que quiero hablar del tema, porque es un tema, digamos, yo sé, de gran polémica, digamos, pero que las aplicaciones, la tecnología, llegaron para estar. Hoy, la cadena más valiosa de hoteles del mundo no tiene un solo hotel. ¿Ah? Y bueno, y son realidades tecnológicas que están presentes y que de alguna forma vamos a tener que convivir con ellas porque están, digamos, a la hoja ahí están en la hoja de ruta de la realidad. Sí. Esto es tan apasionante que quisiera agregar. No, es que quisiera agregar algo. Hasta los más fervientes defensores de aplicar todo lo posible en tecnología y que estamos convencidos que toda esa tecnología nos va a ayudar y a ser eficientes. Tenemos que tener cuidado de cómo se van dando los pasos, porque a veces apurarse puede terminar generando lo contrario a lo que realmente queremos. En primer lugar, y ahí sí hay que ver algunas experiencias
de gente que ya va mucho más adelante que nosotros. En primer lugar, las ciudades tienen que ser, de alguna manera, antes de ser inteligentes, bueno, tiene que ser una ciudad, más bien, que sea eficiente. O sea, primero tenemos que dar el paso a la eficiencia, tratar de hacer una ciudad eficiente. Cuando de alguna manera tenemos dominado ese tema, podemos pasar a ser una ciudad inteligente. Por sobre todas las cosas, tiene que ser humana, tiene que adaptarse a quienes son los que conviven todos los días. Y ahí es donde está el éxito de la ciudad. El ir a una ciudad, como hay lugares que hemos conocido, en los cuales no hay muchas cosas para definir. Si alguien quiere hacer algo de logística, tiene que ir y te dicen en qué zona vas a estar. Si alguien quiere hacer algo sobre otro tema, van y te dicen dónde vas a estar. Y cada uno tiene su lugar y su espacio, y esa es una ciudad eficiente. Yo creo que tenemos que caminar por ahí. No lleguemos al dron de hoy para mañana. Tenemos que saber que está, tenemos que saber que hacia ahí vamos, tenemos que saber que en algún momento lo tenemos que encarar y no dejarlo en un cajón, dejarlo en la cabeza. Pero primero hay que hacer otras cosas. Primero tenemos que tratar de buscarle esa eficiencia para que la ciudad sea posible. Y nada de eso se hace si no es que la ciudad sea humana y que sea con la gente. Salgado, quiero aprovecharlo al máximo, esto está apasionante, habría mil cosas para preguntar, pero quiero hacer referencia a algo que dijo la ministra de Industria hoy aquí. El Uruguay cambió la matriz energética. Hoy sobra energía en Uruguay, cuando antes teníamos que importar, por ejemplo, de Argentina, hoy podemos vender energía. Usted en el principio de su disertación señalaba el transporte eléctrico y también hablaba allí de tener una ciudad eficiente que muchas veces tiene que ver con el medio ambiente. Tal vez ese es el futuro del transporte en Uruguay, apuntando a tal vez algunos años para adelante. Y en esa misma pregunta le quiero preguntar y consultar también, porque aquí hay muchos informáticos, ¿qué necesita el transporte de los informáticos? ¿Qué se necesita hoy para ir de la mano en busca de esa eficiencia? Bueno, sin duda, nosotros hace años que venimos tratando, no ahora que el barril está a menor precio, pero cuando estaba a más de $150, la preocupación es cómo nos íbamos saliendo de ser rehenes pura y exclusivamente de lo que es el petróleo. En todos estos años hubo varias alternativas, iban apareciendo, el gas, iban apareciendo los híbridos, iban apareciendo, bueno, distintas formas distintos combustibles alternativos que mejoraban y cuidaban el medio ambiente. Hoy por hoy, lo que sí tenemos absolutamente claro, por lo menos nosotros, de las experiencias que hemos visto, estuvimos hace un mes en Hannover, en la feria de camiones y ómnibus, acabamos de venir de Beijing y ver hacia dónde van. Yo diría, no están tan desarrollados como todos nos imaginamos. Están muy desarrollados en la primera fase. Yo creo que, sin duda ninguna, lo que es la alternativa en combustible para lo que es el transporte, y se va a venir más rápido en los camiones que los ómnibus. ¿Y por qué? Por su forma de trabajo, por el mecanismo como trabajan, es la electricidad. Que tiene su talón de Aquiles, sí, y en qué se puede trabajar, y hay que trabajar en cuanto a la duración. ¿Cuánto dura después de cargar? ¿Cuál es el estimado de duración? Por eso digo, un ómnibus después que sale a trabajar a las 5 de la mañana tiene que llegar a las 10 de la noche sin parar y sin estar parado en terminales. ¿Cómo ha sido esa experiencia con el ómnibus eléctrico? Bueno, nosotros entendimos que había que tener una experiencia no de una semana ni de un mes, ya llevamos 5 meses, con una tecnología que ya está un poco superada, ya hay otras cosas
más modernas. La lucha de los ómnibus o de los camiones eléctricos es la autonomía. Están buscando de que las baterías puedan tener la mayor autonomía posible para que pueda cumplir con el régimen de trabajo. También hay que ver que, en otra cosa que hay que buscar la forma de achicar los tiempos, es que un ómnibus a combustible, la recarga de combustible se hace en 1 minuto, y hoy la recarga de un coche eléctrico está en el orden de 4 horas a 5 horas. Ese es otro tema que hay que buscarle soluciones. Ahora, vamos hacia ahí. La experiencia que nosotros podemos tener con 5 meses de uso es altamente positiva. Si a alguien le interesa 2 números, un ómnibus gasta 100.000 pesos de combustible por mes y ese coche en electricidad gasta 15.000 pesos. 13.000. 15. Un ómnibus gasta 8.000 pesos en lubricantes y líquidos, como esos coches no tienen no tienen aceite en el motor, no tienen, bueno, gasta 800 pesos. Esas son todas cosas buenas. Ahora, hay que pensar en esa autonomía, hay que pensar en los tiempos de recarga, hay que pensar en qué va a pasar con las baterías después que se terminen. Bueno, ahí hay mucho trabajo para hacer desde el punto de vista de desarrollos tecnológicos, pero la eficiencia, antes que la inteligencia, la eficiencia pasa primero por eso, por buscar esos ahorros, y ese es el camino. Y nosotros, en este caso, estamos viendo la posibilidad, no de mañana, porque no es mañana, todavía las fábricas tienen que acomodar un poco más el producto, que lo tiene muy avanzado, pero todavía le falta, a nuestro entender, todavía le falta algo. Pero si no es mañana, es la semana que viene, y la semana que viene pasa muy, muy rápido el tiempo. ¿Esa es la única manera de poder bajar el precio del boleto? ¿Perdón? ¿Esa es la única manera de poder bajar el precio del boleto, reduciendo esos costos? No, esa es una de las maneras, es una manera importante. El combustible es el segundo rubro en incidencia en lo que es el consumo, o sea, en lo que es el costo de la paramétrica. Pero hay otras maneras, buscando que los ómnibus puedan circular y desarrollar no más velocidad sino que puedan desarrollar mucho mayor fluidez en el tránsito, y que en definitiva con la misma flota, con la eficiencia de esa flota, pueda haber mayor presencia en las calles de Montevideo. Por ejemplo, ver que en algunos lugares de la ciudad hay superposición de recorridos y hay que buscar la eficiencia, que con menos coches se pueda dar el mismo o mejor servicio, que no exista en esos casos la competencia. Son temas fundamentalmente de tránsito que permiten mayor eficiencia para lograr tener una flota. ¿Qué pasa? Empieza el ómnibus a trabajar a las 5 de la mañana, y entre las 5 de la mañana y las 10 de la noche hay algunas horas que son pico, que hay mayor demanda o la máxima demanda hacia el centro, hay otras horas que eso sucede hacia afuera. Eso sucede 2 horas por día de mañana y 2 horas por día de tarde en general, que toda la flota, todos los ómnibus de todas las empresas de Montevideo están trabajando, y en algunos recorridos o en algunas zonas ahí hay algún problema. ¿Cómo se soluciona? Y se soluciona encareciendo el precio del boleto, que es poniendo más permisos, y eso a alguien le puede parecer que a las empresas les sirve, y yo digo que no, aunque algunos colegas piensen que sí, yo digo que no, y yo pienso que la forma es no encareciendo el precio del boleto, y eso es
Si tengo 16 horas por día para solucionar un problema de 4 horas, yo tengo que buscar determinada flota que trabaje en condiciones especiales durante 4 horas y no tener 12 horas de costo para poder para poder solucionar ese problema de 4 horas. Quizás es difícil entender, pero la realidad es que esa es la eficiencia y por esas cosas y varias son las que en definitiva puede hacer de alguna manera permitir que el boleto, como ya pasó, y también con la presencia del Estado, viendo a qué sectores puede ayudar. Yo estaba viendo en el año, estuvo 5 años que terminó el boleto estando al mismo precio que hacía 5 años, ahora no me acuerdo bien exactamente la fecha, pero fue cuando se hicieron políticas de subsidios, no las empresas, porque si fueran hacia las empresas no abaratarían el costo del boleto, fue directamente abaratar el costo del boleto. Para las empresas es exactamente lo mismo. Por supuesto que tampoco es lo mismo, porque de alguna manera volcó la gente a utilizar el sistema de transporte. Eso es lo que hay que hacer para hacerlo lo más económico. En el caso del transporte urbano tenemos dos competencias muy bien marcadas. En determinado nivel de la población tenemos la competencia en el precio. Si nos vamos de precio, empiezan a aparecer las bicicletas, empieza a aparecer la gente caminando. Y tenemos que tener muchísimo cuidado con eso y ser muy cuidadosos de no irnos del precio, porque la gente después empieza a buscar otras soluciones. Pero también, ese mismo transporte también tiene un competidor feroz, que es el auto, en otra capa de gente, en otro grupo de gente de propio Montevideo, que se baja del ómnibus no por un tema de precio, sino por un tema de rapidez, por un tema de saber a qué hora llega la parada, por un tema de tener un tiempo menor entre origen y destino en un viaje, por comodidad, se bajan y se suben al auto. Tenemos que competir en calidad y en precio, en las dos puntas. Operti, miremos a futuro. El transporte de carga internacional, no sé si quería agregar algo de esto, pero mirando a futuro el transporte de carga internacional, ¿hacia dónde vamos? La misma pregunta. A ver, para redondear un poco, para no abusar tampoco de esta jornada informática y aburrirnos demasiado con el tema logístico. El Uruguay tiene un gran futuro como hub logístico regional, en el cual creo que tenemos que monitorear desde el punto de vista tanto público como privado lo que se llaman los nodos estratégicos. Los nodos estratégicos del Uruguay logístico son básicamente los corredores viales, donde están los corredores viales obviamente digamos que regionales, los urbanos y también los nacionales, las rutas nacionales. Sobre ellos debemos trabajar y establecer un plan de reacondicionamiento de lo mismo, una forma, es el reciente llamados a las concesiones APP, digamos, de rutas como la 21, 24, etcétera, y una lástima el ministro Rossi no nos acompañe, pero podría explicar la serie de llamados a concesión que hay, entonces en ese camino de reacondicionamiento de la red de carreteras vamos por el buen sentido. Luego está el nodo fluvial. El nodo fluvial es un activo estratégico que tiene el Uruguay en sus ríos espectacular. Hablemos del río Uruguay y el río Negro, la laguna, también la laguna Merime, etcétera. Para que tengan una idea, yo con un caballo de fuerza transporto 500 kilos. Con ese mismo caballo de fuerza transporto 50 kilos por transporte, digamos, carretero. Y después está el nodo ferroviario, que con UPM2, este tren sí no pasa 2 veces, señores. Es la gran oportunidad que tenemos para AFE de reactivar el transporte ferroviario con UPM2. Lo hablábamos con el gerente general de AFE recientemente, Fernando Valls, que tenemos la gran oportunidad de relanzar el transporte ferroviario con la nueva planta de celulosa, aprovechando en Rivera, Montevideo, digamos transversalmente, uniéndolo con los puertos fluviales. Luego tenemos los nodos estratégicos que están muy bien siendo trabajados por el contador Enrique Cannon, que es a nivel aduanero con su plan de modernización de aduanas. Ya tenemos precinto electrónico, control de riesgo, análisis de riesgo. Ahí se ha introducido, por ejemplo, desde el punto de vista informático, capaz que muchos de ustedes han participado, modelos de transmisión
a través del sistema Lucía, en tiempo real, de absolutamente todos los despachos aduaneros que se realizan en los pasos frontera, puertos, aeropuertos. Y el sistema Lucía, para que tengan una idea, lo estamos donando, nuestro sistema informático aduanero, a países como Colombia. En este momento, la semana pasada fue donado, estamos en el momento que estamos donando dicho sistema aduanero, para que vean el grado de madurez informático que está teniendo Uruguay desde el punto de vista aduanero. Como lo donamos en su momento a Costa Rica, que siempre hay que adaptarlo obviamente luego a las condiciones legales de cada país. Y luego tenemos el tema de seguir con concesiones de infraestructuras. Hemos concesionado la terminal de contenedores del puerto de Montevideo a través de un proceso de subasta pública internacional que está haciendo, es un excelente modelo APP donde el 20% es de la ANP y el 80% es del grupo belga para el cual yo trabajo, Cató en Nati, y realmente es una relación muy civilizada, 20-80, en el cual es un modelo ganar-ganar. Se ha concesionado el aeropuerto de Carrasco, digamos, y hoy vemos que llegar al aeropuerto de Carrasco, cuando lo primero que te dice un inversor y llega al aeropuerto de Carrasco es su puerta de llegada al país, es su primera imagen del país. Eso es un activo también estratégico que tenemos que cuidar y velar muy bien. Y luego tenemos la conectividad aérea, que ahí sí se nos viene un desafío desde el punto de vista tecnológico, que los próximos meses vamos a tener que dar un gran debate nacional sobre qué hacemos con la conectividad aérea y las líneas de bandera nacional, que ahí sí hay que plantearlo en forma muy madura ese tema, porque creo yo personalmente que contar con una bandera nacional es muy importante, como cuentan países como por ejemplo Panamá, ha hecho de Copa, El Salvador ha hecho de Avianca, aunque les parezca mentira, digamos, de lo que significó para Avianca, que ahora es conjunto, un joint venture con Colombia, Avianca, TACA, etcétera. Entonces, digamos, esos son los nodos estratégicos sobre los cuales el Uruguay tiene que seguir avanzando, de la tecnología y la informática, sin lugar a dudas, juega un rol importantísimo, y donde creo que hay un campo de desarrollo para todos los informáticos, y muchos de ustedes estar presentes en el desarrollo, digamos, de estos nodos estratégicos y de estas infraestructuras. O sea que el futuro es muy promisorio en logística, y donde el problema que tenemos es gente. Hoy, tanto en informática como en logística, tenemos la buena noticia, pero a su vez la mala noticia, que no tenemos personas suficientes para seguir desarrollándonos. Y bueno, hoy nosotros estamos, por ejemplo, en el caso de logística, trayendo ingenieros de Argentina, aunque les parezca mentira. Eso es un poco la reflexión que... Esa es otra discusión que vamos a ver mañana, con el rector de la universidad. Por ejemplo. Bueno, nosotros la UTEC la estamos fundando, la ingeniería en logística en Rivera, justamente porque vamos a tener que seguir capacitando y desarrollando, porque es uno de los cuellos de botella, es la capacitación. Juan Salgado. No, para resumir, en cuanto a la tecnología, en estos días justamente se comienza a hacer en forma masiva, después de algunos años, para nuestro gusto, demoró mucho, pero al fin se llegó la recarga de la tarjeta STM, que la vamos a tener. Bueno, hay mucho terreno para seguir ahí, porque hoy o antes de fin de año van a ser, en lugar de 40 locales, que era lo que teníamos, que era totalmente insuficiente, van a ser 2.600. Pero hay mucho más de esa tecnología aplicada al servicio de la gente, que es lo importante, como para poder mejorar. Hasta hace no mucho tiempo hablábamos y probábamos televisores arriba de los ómnibus. Hoy estamos pensando en que las unidades, no solamente el 15% que ya tenemos de unidades con Wi-Fi, sino extenderla al 100% de las unidades y darle un servicio más a la gente. La tecnología aplicada en las paradas, no pararnos en si lo van a romper o no lo van a romper. Hoy hay distintos mecanismos, como este que digo, del celular, para saber, no estar esperando un ómnibus en una parada, sino ir cuando el ómnibus va a pasar. Bueno, este tipo de cosas en el transporte en particular, estoy seguro que colectivo y de todo tipo, de carga también, no hay ninguna duda que hay muchísimo terreno para mejorar, porque justamente la tecnología va a brindar y debe brindar mejores servicios, que es lo que nosotros requerimos para darle a los clientes que tenemos. Juan Salgado, ha sido un placer y ha enriquecido mucho esta charla. Muchas gracias por haber participado. Un gusto estar con ustedes y muchas gracias. Juan Operti, igualmente. Muchas gracias a todos.